Ok, como les iba diciendo, esta primera pregunta es la misma pregunta trillada que nos han hecho en las otras dos funciones. Fíjese, defina la variable dependiente e independiente e indique la unidad de medida. Entonces veamos, la variable independiente es de quién depende la función, ¿cierto? Y ya sabemos, según lo que leímos, es que la cantidad de jabalíes vivos después de T años depende del tiempo, ¿ya? Aquí está, después de T años. Por lo tanto, aquí entendemos que la variable independiente, voy a escribir aquí la variable independiente, es el tiempo y se mide en años. Ahí está. ¿Y quién depende del tiempo en este caso? La cantidad de jabalíes, ¿cierto?, que quedan vivos después de T años. Y como no vemos, no nos dice en ningún lado que los jabalíes se miden ni en cientos, ni en decenas, ni en miles, simplemente mida. Entonces, en unidades. La variable, la variable dependiente es la cantidad de jabalíes, jabalíes vivos después de años. Ok, y se mide en unidades. Listo. Ya tenemos la primera pregunta. Pasamos a la segunda. ¿Qué es la segunda pregunta? Dice la segunda pregunta. ¿Es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta a medida que transcurren los años? Justifique su respuesta. A ver, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a aumentar o va a disminuir la cantidad de jabalíes según aumentan los años? ¿Ya? ¿Cómo veo esto? Me doy cuenta en este parámetro. ¿Ya? Veo que el parámetro B, ¿cierto? La base de la potencia es, ¿cómo es? ¿Es entero o es decimal? Ya, es decimal, ya, pero es un decimal que está entre qué números? Entre 0 y 1. Es un decimal menor que 1. Por lo tanto, la forma de la función, si yo me voy a lo que vimos anteriormente, cuando yo tenía que el parámetro B estaba entre 0 y 1, la forma de la función era una forma decreciente. Por lo tanto, no estoy ante esta forma. En este caso, podríamos decir que los jabalíes irían aumentando según pasa el tiempo, ¿ya? Pero no ocurre eso, ocurre lo que está acá, es decir, la cantidad de jabalíes va a ir decreciendo conforme aumente el tiempo, según la función que lo está modelando en este caso. Entonces vamos a decir, ¿es correcto afirmar que la cantidad de jabalíes aumenta a medida que transcurren los años? No, no es correcto, no es correcto, ya que la función es decreciente, ¿cierto? Y voy a poner, pues, B, el parámetro B es 0,9, es decir, está entre 0 y 1. Y la forma de una función con parámetro B igual a 0,9 es una forma decreciente. Ok, pasamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes gráficas esboza mejor la función n de t? Ya sabemos que no es una función decreciente, que sería este caso, por lo tanto, ya no me sirve. Esta tampoco me sirve porque también es creciente, tanto la 1, dije creciente, ¿cierto? No es creciente y esta tampoco es creciente. La 1 y la 4 las descarto porque son funciones crecientes. Tendría que ver entre esta y esa. ¿Cuál de las dos me sirve? Voy acá
a la función, fíjate que la función es n de t igual a 100 por 0,9 elevado a t, y dijimos que el número que va adelante, la A mayúscula, que en este caso es 100, ¿cierto? Me indicaba el corte con el eje Y, ¿ya? Entonces el corte con el eje Y, si me doy cuenta acá, en esta función bajo, 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 el corte con el eje Y aquí es negativo. Por lo tanto, no es esta función. Ya, esta sí es. Esta es una función decreciente, ¿ya? Y si yo le pusiera valor a esto, aquí tendría que, su altura tendría que ser 100. Exactamente, 100. Ok, por lo tanto, ¿cuál es la siguiente gráfica esboza la función n de t? La gráfica número 3. La gráfica número 3. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4. Determine el número de jabalíes vivos después de 5 años. Esta es la pregunta fácil. ¿Ya? Me están dando la entrada. ¿Ya? Me están entregando como dato la entrada, es decir, t igual 5, y lo que me piden es la salida de la función cuando t es igual a 5. Es decir, lo que hay que hacer es evaluar la función. Evaluar la función con t igual a 5. Entonces, voy a copiar la función primero. Aquí está la función. Aquí está la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la t por 5. Veamos cómo queda esto. Entonces va a quedar la función n, cuando t vale 5, va a quedar n evaluado en 5, va a ser igual a 100 por 0,9 elevado a 5. Calculemos esto, veamos cómo se hace en las calculadoras. En la calculadora, digamos, más simple, esto quedaría de la siguiente forma. Escribo el 100 por, ¿cierto? Después la base 0,9, y fíjate que esta tecla, el gorrito que le llamo, elevado a 5. Ese gorrito es quien calcula potencia. 100 por 0,9 elevado a 5 igual 59,049. Veamos cómo queda en esta otra calculadora. Entonces escribo 100 por 0,9, ¿cierto? Esa es la base. Fíjate que está en la misma ubicación, pero cambia el símbolo, elevado a 5. Y igual, me lo escribió en fracciones. Si lo escribo en fracción, aprieto SD y lo transforma a decimal, 59,09. Entonces, 59,09. ¿Eso era, no? 0,49. 0,49, ahí es. Entonces, la pregunta era, ¿determina el número de jabalíes vivos después de 5 años? Entonces, la respuesta es que transcurrido 5 años, el número de jabalíes vivos será de 59. O bien podemos responder, habrá 59 jabalíes vivos luego de 5 años. Hay varias formas de responder. Veamos la última pregunta, dice, ¿cuál es la cantidad máxima de jabalíes que se podrán observar? Ya, la cantidad máxima de jabalíes observados, como esta es una función que va disminuyendo,
La única manera de observar la cantidad máxima de jabalíes era en el inicio, al principio, ¿ya? Vamos a ver aquí, vamos a leer el problema. Dice, una población de jabalíes de 1 año de edad, ¿ya? Se introduce en una zona de caza. ¿Ya? Ve que lo que no sabemos es cuántos jabalíes se introdujeron, lo que sabemos que tenían 1 año de edad. Eso no tiene nada que ver con la función. Lo que me están indicando es que los jabalíes que introdujeron en esa zona de caza tenían 1 año de edad. ¿Ya? Luego dice, el número de, n de t de los que aún quedan vivos después de t años se puede predecir utilizando la siguiente función. N de t igual a 100 por 0,9 elevado a t. Por lo tanto, ¿cuándo se introdujeron estos jabalíes? En el tiempo cero. Ese es el inicio. El inicio, entonces, es cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, para observar la cantidad máxima de jabalíes, se debe calcular al inicio, es decir, cuando t es igual a 0, en el tiempo 0. Ese es el inicio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar la función, tomo la función, y al igual que lo que hicimos anteriormente, cambiamos la t por 0, evaluamos la función en 0. Entonces, en vez de t, o donde está la t, lo cambio por 0. Y veamos cuánto resulta. Ya, voy a tomar dos calculadoras de nuevo. Voy a escribir todo de nuevo. 100 por 0,9 elevado a 0. ¿Cuánto es? 100. Ahí está 100. ¿Por qué 100? Porque 0,9 elevado a 0 es 1. Y 1 por 100 es 100. Obviamente acá me va a dar lo mismo. Voy a aprovechar las potencialidades de esta calculadora. Borro ahí, pongo 0 y obviamente me va a dar como resultado 100. 100. Por lo tanto, la cantidad máxima de jabalíes observados sería de 100 jabalíes. Es decir, introdujeron 100 jabalíes en la zona de caza. Ok, este sería la resolución del problema 6. Sigamos con el problema 7.